Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí un poco de viento, espero que en el micro se escuche bien. Y hoy tenemos al Cupra Ateca de 190 caballos. Ya tuvimos el Cupra Ateca VZ, así que en este vídeo vamos a hablar un poco de las diferencias, tanto estéticas como también de mecánica, dinámicamente también hablando, y ver si vale la pena este modelo que ha propuesto ahora la marca Cupra para sus clientes que a lo mejor no le conviene el VZ por a nivel económico o por potencia. Así que vamos a ver si este Cupra Ateca de 190 caballos vale la pena. Bienvenidos. Bueno, rápidamente tenemos aquí este Cupra Ateca con una estética muy bonita. Tenemos estas llantas que están en este modelo de serie, pero que llevamos varios modelos opcionales que también la incluyen en el modelo VZ y podremos elegirlo y tener la combinación a nuestro gusto. Ahora hablaremos de otro detalle de ahí de las llantas, pero he saltado un poco el frontal. Vemos en el frontal unas ópticas delanteras full LED, la típica carenado de Cupra, todo igual. Vemos aquí los antinieblas en los laterales con corner y por supuesto las líneas en el paragolpes que le dan un aspecto más deportivo. Por supuesto vemos los pasos de rueda, todo marcado con color de la carrocería, un color bastante elegante, este acabado. Y os he comentado antes, tenemos estas pinzas de freno de menor tamaño, que eso también, el disco es más pequeño con respecto al VZ. Aquí vemos las características barras en el techo, vemos también el techo solar practicable y líneas que van por todo el lateral, dándole musculatura al conjunto, pero con todos los añadidos típicos del SUV pintados del color de la carrocería. Y aquí en la parte trasera sí que ya notamos el cambio más sustancial en diseño con respecto al VZ. Es este difusor que carece de las 4 salidas de escape, donde el VZ sí que lo lleva. Aquí realmente me parece que hubiesen ingeniado otro tipo de opción para dejarle un toque más radical también a este 190 caballos. ¿Vale? Ahí vemos el logo de Cupra, las letras y este alerón que tiene muy buen formato. Pilotos traseros con tecnología LED y intermitencia en dinámica de intensidad. Así que nada, vamos a ver el interior. Vamos a ver rápidamente el maletero, uno de los fuertes de este Cupra Ateca, y tenemos el opcional del portón eléctrico, cosa que viene de serie en el VZ. Aquí vemos estos 485 litros que se ven reducidos en caso de que lleves la rueda de repuesto, como es nuestro caso, donde también lleva el subwoofer ahí integrado, pero aún así mantiene un buen formato de maletero, muy alto, profundo. La verdad es que es uno de los mejores sub que tiene en cuanto a capacidad de maletero. La verdad es que me gusta mucho y está bastante aprovechado. Tenemos ahí la trampilla para el acceso de la parte intermedia, así que podremos dejar o tener acceso también del maletero. Todo con buen detalle, todo bastante simple, y aquí cerramos el maletero. Pues en cuanto a espacio, tenemos unas plazas traseras muy buenas, con muy buen espacio, incluso para personas mayores de 1,80 no van a pegar en el techo, hay muy buena altura. Y tenemos este tapizado también opcional, así en color azulado, con los pespuntes dorados y los asientos también tipo bucket que incorpora el VZ. Aquí vemos un poco la parte del salpicadero, detalle también del volante con esos mandos satelitales, pedales en aluminio, cuadro de instrumentos digital y el sistema de infoentretenimiento que vamos a hablar ahora mismo. Por supuesto también tenemos aquí todo lo que es la puerta con estos acabados. Está muy bien, aquí bueno, plástico duro, y aquí esta inserción también en azul y portabebidas en la puerta trasera.
Vemos un poco la parte delantera, los asientos y la parte del interior, cómo se enciende. Encendemos el coche. Ahí se carga todo el sistema. Tenemos varios sistemas de visualización, pantallas disponibles. Y aquí este botón es para elegir los modos de conducción, que eso lo hablaremos en la parte dinámica. Volante con levas, los mandos ahí dispuestos en esos dos radios. Y aquí la iluminación automática. Tenemos también todas estas opciones en las puertas. Aquí ya hay un poco más de calidad, al igual que aquí, con respecto a la parte trasera. Y los mandos totales del clima independiente y sistema de aparcamiento, cámara, start stop y el pulsador. Este pulsador, para abrir el portón, si le das una vez, abre únicamente, pero si lo dejas pulsado, en este caso como llamamos portón eléctrico, se abre automáticamente hasta el final. Vemos aquí está añadido de opcional la carga inalámbrica, 2 puertos USB y 12 voltios, que un pequeño huequecillo para otra cosa, desconectar el control de tracción, que en caso de que no lleves este opcional, el encendido va aquí, y toda esta zona también, palanca de cambios, modos de conducción que también lo puedes elegir aquí. Si obviamente no tienes el mando satelital, pues lo tienes siempre aquí. Freno electrónico y aquí 2 portabebidas y una guantera con profundidad justita. Vemos aquí también todo el sistema de guantera para documentación y 2 portabebidas en ambas puertas. En este caso llevamos sistema Beats Audio y tiene muy buena calidad, ¿vale? Así que nada, bueno, vamos a dar aquí un pequeño repaso del sistema. Teníamos ahí el Android Auto activo, inalámbrico, eso sí. Y aquí vemos un poco el formato del sistema, ¿vale? De SEAT, que lo implementa también Cupra. Así que está muy bien. Y bueno amigos, eso es todo el repaso, ya lo tengo encendido, nos ponemos en marcha y os cuento qué tal va en la carretera. Acompáñenme. Bueno, ya vamos al volante de este Cupra Ateca de 190 caballos, una versión que Cupra ha decidido sacar como opción y alternativa a un modelo del cual fue sus inicios de andadura como marca, Cupra, ya que Cupra viene de ser una división deportiva para SEAT, ahora ya durante unos años pasa a ser una marca. Y su primer modelo, curiosamente, fue el SUV Ateca, un coche que quizás levantó mucho revuelo porque los SUV suelen tener otro tipo de sentido, ¿no?, en el mundo del motor, pero Cupra logró dar un producto con el Ateca muy bueno, con el VZ de 300 caballos, que sinceramente callaron muchas bocas. Cosas que mejorar, por supuesto, como siempre, pero han hecho un producto muy bueno. Pero también les ha quedado un poco desfasado para quienes quieren el producto pero no necesitan quizás tanta potencia, pero sí una marcha bastante buena a nivel general y todo lo que rodea el Ateca en sí. Por eso han decidido sacar este modelo con el motor 2.0 TSI y 190 caballos, eso sí, acoplado a una DSG de 7 velocidades. Y este motor de 190 caballos da un par máximo de 320 Nm par. Una aceleración de 0 a 100 en 7,2 segundos, un poco más alto con respecto al VZ, que está en el entorno de los 4 segundos, y que obviamente hacen que sea un coche un poco más lento. Pero tiene una dinámica muy similar, ojito. Pero obviamente si lleva, en este caso, como lleva esta unidad el DSC opcional, la suspensión dinámica, pues puedes obtener ese plus como lo tiene de serie el VZ. Pero este de serie no lo trae, así que ya notas un poco de diferencia porque la altura al suelo, por supuesto en el VZ también es un poco más baja y hace que el coche tenga ese toque de inercia más deportivo, que en este caso no lo tiene el de 190 caballos. Otro detalle que también cambia son las medidas de los discos de frenos.
Y obviamente si vas con un concepto de exprimir al máximo este Ateca, pues vas a notar que sí, ya los frenos se te pueden quedar algo justos, sobre todo cuando vamos en tramos muy intensivos de frenada, porque esta frenada es un poco más pequeña y ya se nota un poco esa presión, ¿no?, sobre los neumáticos, cosa que en el VZ sí que tienen, e incluso con una opción, frenos ya firmados por Brembo y unos discos de mayor tamaño, ventilados, bueno, ya unos frenos mucho más enfocados a darle mucha caña, y en este caso el 190 caballos se queda ahí a puertas de ese rendimiento. Tenemos también modos de conducción que podremos elegir: modo Comfort, Sport, Individual, Off-Road y Snow para nieve. Todo esto va asociado al 4Drive, al 4Drive de Cupra, que optimiza el reparto de par al eje trasero, más que una tracción con reductora, nada que ver, pero sí que tiene ese pequeño, vamos, convenio electrónico con un diferencial tipo Halsen, que ofrece este producto, ¿no?, de tracción y obtener un poco de mejor par en ambos ejes. Por supuesto, en este caso, en esta unidad de prensa que estamos probando, tenemos el opcional aquí de los dos satélites en el volante, tanto para el encendido como para el modo de conducción, ¿vale? Que podremos elegir rápidamente el modo que nos venga mejor en la conducción. Por supuesto, si dejamos pulsado, automáticamente nos va al modo Sport rápidamente. En el VZ tiene un modo Cupra, que en ese caso es el que se activaría. Si volvemos a pisar este satélite, nos vuelve al anterior, que en este caso íbamos en modo Comfort, ¿vale? Suponemos que vamos en modo Off-Road, dejamos que entre el sistema, dejamos que ya administre todo, se nos va a la pantalla. Si yo ahora vuelvo a dejar pulsado este botón satelital, me va al modo Sport, ¿vale? Porque es el inicial. Pero si lo vuelvo a dejar pulsado, me vuelve a ir al modo Off-Road, que es el anterior, ¿vale? Volvemos a seleccionar, vamos a Sport para ir un poco más alegres. Y bueno, la dinámica de este coche es muy buena. La suspensión tiene unos centímetros quizás más largos, quizás no, más largos que el del VZ, pero tenemos ese plus un poco más de confort, un confort que seguramente vas a buscar si tienes este modelo de 190 caballos. Tenemos aquí las levas, unas levas que podremos elegir rápidamente en la velocidad que queremos ir, y la puesta a punto de este chasis es muy buena, la dirección es correcta. Ya de aquel tiempo que probamos el VZ, e incluso probamos una edición limitada donde se notaba que una dirección muy radical, muy directa, aquí quizás tiene un toque menos, pero aún así el chasis está puesto a punto para que no pasemos ningún problema, y por supuesto tener también un poco de sonrisa en la cara. Un poco porque si vamos a comparar al VZ, el VZ tiene más contundencia, por supuesto, pero este coche tiene una buena dinámica y el motor la verdad es que desarrolla bien, pero no mezclemos uno con el otro, porque cada uno va a un tipo de cliente más radical, en el caso del VZ, y en este digamos que tiene ese toque intermedio. Me iría un 245 caballos. Yo sinceramente me hubiese gustado a lo mejor esa potencia, ¿no? El de 245 caballos creo que lo hubiese sentado de perlas a este modelo, pero bueno, la marca ha decidido este 190 y ahí se queda. Otro punto que me hubiese gustado quizás mejorar es el sonido del escape. No tenemos los escapes, como habéis visto, en pleno, ¿no?, ahí exhibiéndose esas 4 salidas, pero sí me hubiese gustado al menos en opción una alternativa, quizás un rugir intermedio para disfrutar de los más frikis de este tipo de coches. Pero bueno, ahí también Cupra, el grupo también SEAT, ha decidido tenerlo de esta manera.
En cuanto a puesto de conducción, muy correcto, estos asientos también heredados del VZ sujetan perfecto, tenemos buena visibilidad, tenemos una cantidad de ayudas a la conducción muy buenas y la verdad es que me gusta cómo está. Tenemos también, en términos de consumo, tenemos una autonomía cercana a los 600 kilómetros y vamos con el depósito lleno. Aquí no hay hibridación ni ayudas, así que por eso tenemos la etiqueta C. Y en consumos estamos en una media de 8,5 a 9 litros aproximadamente. En algunos momentos tocamos los 7,4 en trayectos muy puntuales, que bueno, logramos ir a velocidades muy constantes y no tan altas, de 100 kilómetros por hora, 90, pero el uso normal en todos estos más de 850 kilómetros en estos días nos ha dado esa media de 8,5. Y bueno amigos, aquí os dejo este vídeo por hoy, mi veredicto ya conduciendo este coche. Yo creo que por estos casi 10.000 euros menos que el VZ puede ser una clara alternativa para quien busque un coche sub Ateca con algo de diseño y espíritu, con todo lo bueno que tiene la Ateca, que tiene muy buen espacio, buen maletero, una muy buena puesta a punto del chasis. Pues yo creo que esta alternativa de 190 viene muy, pero que muy bien. Cosas a mejorar, yo me hubiese ido directamente a la opción de 245 caballos en vez de 190. Quizás nos quedamos un poquillo descafeinados en exceso, ¿no?, con respecto al VZ, pero quizás también la marca no quería eclipsar demasiado el VZ y tener una alternativa muy cercana y que pierda también ese gran atractivo como puede ser un VZ para la Ateca, y además un modelo tan bueno para la marca, que fue su primer modelo oficial de venta. Así que nada amigos, agradecemos a Cupra España la sesión de este Cupra Ateca 190 caballos, y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho, dejarnos vuestro like y comentario aquí debajo. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, además de TikTok, y por supuesto también tendréis toda la prueba escrita de este coche y de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.